tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos con esta serie, El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, donde platicamos de los temas que nos apasionan en ciencia, que nos interesa resolver dudas, hacerles llegar a ustedes nuestros puntos de vista, comentarles lo que trabajamos y que ustedes se enteren, se interesen, nos pregunten, intervengan. Estamos, como siempre, aquí a sus órdenes. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito, que es la interrelación de dos disciplinas, las disciplinas científicas y la historia, que está en el área más bien de humanidades y que se conjuntan en hacer historia de la ciencia, que es un tema de trabajo que también nos ocupa en la Facultad de Ciencias. Y para hablar de esta buena dupla, como le llamamos al programa Historia y Ciencia Juntos, tenemos a dos invitados especiales el día de hoy. En primer lugar está con nosotros la doctora Ana Barahona. Ella realizó sus estudios de licenciatura y doctorales en la Facultad de Ciencias y después hizo sus estudios postdoctorales en la Universidad de California en Irvine, donde trabajó con el famoso biólogo y evolucionista Francisco Ayala. Ya nos platicará de eso. También ha sido investigadora visitante en diversas universidades de prestigio a nivel mundial. Fundó el área de estudios sociales de la ciencia y tecnología en la Facultad de Ciencias, ha publicado artículos en prestigiadas revistas, libros, ha sido consultora de la UNESCO y fungió como presidenta de la International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology en años recientes. Ya nos platicará también de esa experiencia. Gracias, Ana. Gracias a ti. Y está con nosotros el maestro Rafael Martínez. El maestro Rafael Martínez es maestro en ciencias por la UNAM, es profesor titular del Departamento de Matemáticas en la Facultad de Ciencias, ha realizado estancias de trabajo fuera de México, en Italia, en Barcelona, en Francia, tiene artículos en revistas especializadas, tiene temas de trabajo muy bonitos, ya nos va a explicar él a qué se dedica exactamente en este campo de la historia de la ciencia, imparte conferencias, es autor de distintos trabajos. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Vamos. Como siempre les recuerdo que tenemos varios teléfonos a su disposición, van a estar apareciendo como cintillos en la base de la pantalla para que se comuniquen con nosotros. De verdad les invitamos a que nos expresen sus comentarios y para iniciarnos en esta conversación sobre historia y ciencia vamos a ir a una breve cápsula, después de lo cual regresaremos para platicar con nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. La palabra historia tiene tres definiciones. La primera es la de narración o cuento. La segunda se refiere al devenir humano a lo largo del tiempo. Y la tercera es la de la disciplina que practican los historiadores y que se encarga de investigar y comprender qué es lo que los seres humanos han hecho a lo largo del tiempo. Se considera que Heródoto en la antigua Grecia fue el primer historiador. La ciencia también tuvo su origen en Grecia, prácticamente al mismo tiempo que la historia y la filosofía. Así, historia y ciencia se han ido desarrollando de diversas formas, teniendo una relación cercana, ya que al ser una creación humana, las ciencias también han sido investigadas por los historiadores, porque los descubrimientos científicos se hacen en un momento y en un lugar específicos bajo ciertos contextos. Las ciencias, además, proporcionaron a la historia un modelo de investigación a seguir. Estas dos disciplinas realizan investigación especializada, tienen revistas y publicaciones arbitradas y son actividades profesionales que se realizan con rigor alrededor del mundo. Sin duda, ciencia e historia crean productos importantes e interesantes que han cambiado al mundo y lo seguirán haciendo. Gracias por acompañarnos en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos hablando de la relación entre historia y ciencia. Vamos a empezar, ya definió la cápsula qué es historia y un poco habló de la ciencia y la filosofía, que prácticamente estaban las tres unidas, digamos. Pero ¿qué es hacer historia de la ciencia, Ana?
Mira, pues como bien decía la cápsula, así como la historia se encarga de ver lo que los seres humanos hemos hecho a través del tiempo, a lo largo del tiempo, pues en este caso particular, la historia de la ciencia lo que busca es ver lo que los científicos han hecho a lo largo del tiempo. O sea, es una parte muy especializada dentro de la historia. Y obviamente estas dos disciplinas, como tú bien decías al principio, la ciencia que está en una esfera y la historia que está más bien relacionada con las humanidades, bueno, esta hibridación entre la historia y la ciencia ha sido muy beneficiosa tanto para la historia como para la ciencia. Y efectivamente, los que hacemos historia, nos interesa entender no solo quién hizo tal descubrimiento o quién fabricó tal cosa, sino también nos interesa saber qué es la ciencia, qué es esta actividad que ha sido tan exitosa, sobre todo a partir del siglo XVIII, que se puede marcar un desarrollo muy importante de la ciencia y la tecnología, que ha marcado la forma en la que ahora están las comunidades, las sociedades modernas, ¿no? Que de hecho se les llama la sociedad del conocimiento, porque justamente la ciencia y la tecnología han dejado una huella muy importante. Ya no podemos entender las sociedades actuales sin entender el papel que juega la ciencia o que ha jugado la ciencia y la tecnología. Entonces, pues es muy interesante aprender a través de la historia de la ciencia qué es eso, cuáles son los postulados fundamentales, cuáles son los métodos, qué evidencias cuentan en qué momento determinado, cómo se ponen los científicos de acuerdo entre sí mismos para dar un conocimiento como objetivo, como cierto, como verdadero. Ha sido muy fructífera esta unión de la historia con la ciencia. ¿Y qué es lo que hacen los historiadores de la ciencia? ¿Estudian contextos, personajes, momentos, resultados o todo junto, Rafael? Mira, depende del enfoque que cada quien tenga. Sobre las caracterizaciones que dieron en la cápsula, me gustaría agregar una que para algunos, para mí en particular, es un divertimento. Es una cosa en la que uno se entretiene, le puede dar las 2 de la mañana, y si estás encontrando algo que está respondiendo a cosas que te preguntaste mucho tiempo y que no encontrabas las respuestas, es algo que te mantiene despierto. Y esas cosas afortunadas que cuando uno las encuentra como profesión, como forma de vida, pues uno se encuentra satisfecho, ¿no? En efecto, respondiendo a tu pregunta, pues uno puede ocuparse de personajes, cuáles son las circunstancias que lo llevaron a obtener lo que encontraron, puede ocuparse de situaciones más globales, qué es lo que llevó a una guerra, qué es lo que propició que se detuviera eventualmente. Y luego también hay aspectos muy particulares que son de las que a mí a veces me llaman mucho la atención, que son los mitos que se van formando en torno de la ciencia. El decir, por ejemplo, el personaje tal vez que todo el mundo identifica en matemáticas es Pitágoras, por el famoso teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que resulta? La historia no te dice nada de que fue él que demostró ese teorema. Se sabe que ese teorema o ese resultado era de alguna manera conocido por civilizaciones previas, pero la gente siempre lo identifica como de Pitágoras y no sabemos siquiera si él aportó una demostración, si dijo que era algo que tiene la generalidad que nosotros sabemos que tiene. O sea, hay muchas anécdotas de este tipo, ¿no? Nos dicen en la secundaria que a Colón no se le apoyaba porque todo el mundo sabía que la Tierra era plana y que él no podía llegar viajando hacia Occidente al lugar en Oriente que buscaba, ¿no? Y sin embargo eso no es cierto, ¿no? En la Edad Media, a finales de la Edad Media, todo el mundo, con cierta instrucción, sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que forman el contexto cultural que ha sido tergiversado y que los historiadores de la ciencia tratan de remediar, ¿no? Ese es un aspecto de los que a mí me fascinan. Y entonces, ¿se van ustedes, digamos, muy atrás en el pasado o pueden trabajar con los métodos del presente para analizar? Pueden irse a los griegos, tú mencionabas Pitágoras, o pueden irse al siglo XVIII, o pueden estar documentando el siglo XX. Bueno, mira, en los estudios de historia y filosofía de la ciencia, puedes abarcar desde hacer historia de las ideas, historia de las biografías, historia de determinados periodos o largos periodos de tiempo. O sea, es variable, es un campo muy abierto, pero también tiene su historia. Curiosamente, podríamos decir, ha habido diferentes propuestas a lo largo del tiempo de cómo hacer historia y de cuáles son los cánones o las metodologías que deberías de seguir. Por ejemplo, en los 60s, cuando se publicó el libro de Thomas
Thomas Kuhn, un físico convertido en historiador, que trabajaba en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se publica este libro de la estructura de las revoluciones científicas, en donde básicamente lo que establece Kuhn es la dinámica de la ciencia. Entonces dice, Kuhn, básicamente el modelo lo que dice es que hay una ciencia normal, en donde los científicos están trabajando todo ese tiempo, hasta que surgen ciertas anomalías que esa visión del mundo, a lo que le llamó paradigma, no pueden explicar, y entonces surgen unas revoluciones científicas. Entonces ese es el modelo. Entonces, a partir de esta propuesta, se empiezan a hacer muchos estudios en esta dirección. Pero luego, obviamente, esto ha ido cambiando con el tiempo, luego vienen otras propuestas, y en el presente, por ejemplo, en el campo en el que yo trabajo, que es de biología, se conoce como la nueva historiografía de la ciencia, que trabaja aspectos como lo global y lo local, cómo es que ciertos determinados desarrollos científicos en México, en contextos locales, pueden formar parte de contextos globales. Entonces, como que hay ciertas modas, por decirlo así, en donde ciertas cosas van siendo más importantes que otras en el campo de la historia. Yo misma, por ejemplo, no hago ahora el mismo estudio histórico que lo que hacía hace 10 o 15 años, porque se buscaban otras cosas. Y entonces tienen que trabajar a partir básicamente de documentación, o hay quien hace historia, digamos, contemporánea, observando a las comunidades científicas. ¿Cómo es este proceso, Rafael? Hay de todo, ¿no? Tal y como fuimos formados nosotros, era buscar documentación. Primero era buscar libros, luego evolucionamos y pasamos a buscar artículos, y luego ya vamos a archivos, a documentos originales, y luego tenemos limitantes, ¿no? Cuando los originales están en griego, en arameo, en árabe, pues ya tenemos que buscar las traducciones más aceptadas, cosas por el estilo, ¿no? Pero pues hay gente que está haciendo historia de la ciencia actual, historia, no sé, de los conflictos en Vietnam, cómo se utilizaron la investigación científica para que la tecnología avanzara para cierto tipo de aplicaciones. Y probablemente esos documentos no están tan fácilmente no, eso hay que esperar ciertos, ¿no? Claro. Hay que esperar ciertos periodos para poder esperar que se desclasifiquen, etcétera. Y esos pues pueden estar haciendo historia, consultando los periódicos, las declaraciones, desde ciertas escuelas de sociología, estar interpretando los hechos, también desde el punto de vista nacionalistas. Eso es muy importante, ¿no? Así como en el siglo XVII había el debate sobre cuál matemática era superior, la desarrollada por Leibniz en el continente o la desarrollada por Newton en Inglaterra, pues ahí era un conflicto que tenía que ver con sentimientos patrios, ¿sí? ¿No? Igual sucede ahora. Ana mencionó esta cosa novedosa que fue el enfoque de Thomas Kuhn. 1962 sale su libro, pero ahora si le preguntas a un francés, un italiano, si están realizando sus investigaciones siguiendo las directrices de Kuhn, dicen, no, eso ya es pasado, ¿no? Eso lo dejamos para los norteamericanos, que ellos siguen trabajando en ese sentido, ¿no? Pero es también cuestión de modas, ¿no? Y uno, pues, tiene que saber distinguir sobre si me conviene, me importa, es valioso subirse a esta moda, o sigo trabajando en las cosas que me están interesando y tomo lo que resulte conveniente, ¿no? De esta nueva modalidad. Lo que pasa es que obviamente es un campo de estudios dinámico, como lo puede ser la paleontología o la geología o la botánica, ¿no? Siempre se van descubriendo más cosas, se van abriendo nuevos archivos, se van analizando de maneras diferentes las mismas cosas. Entonces, pues es un campo dinámico y uno pues tiene que responder a este dinamismo, no hacer historia o filosofía de la ciencia no es algo estático donde hay recetas que hacer, no, sino es un campo que va cambiando. Y son temas en los que justamente la documentación es lo fundamental, como para cualquier trabajo histórico, sí. ¿no es así? Aunque hay una parte que no es exactamente historia, que es la sociología de la ciencia, que sí trabaja con comunidades, o sea que sí hay historiadores que se meten a los laboratorios y entonces hacen un estudio sociológico y entonces dicen, es que los científicos cuando están en el laboratorio se comportan de esta forma, ya hay ciertas reglas, ya hay ciertas cosas. Entonces sí hay ese aspecto, pero básicamente en historia y filosofía pues son documentos, son archivos. Por ejemplo, ahora hay todo un boom historiográfico sobre lo que se conoce el periodo de la Guerra Fría. O sea,
desde el punto de vista de la historia, se están abriendo archivos, porque ya se cumplieron ciertos años, que nos están permitiendo, por ejemplo, entender la circulación de los radioisótopos después de, durante los años de la Guerra Fría, cómo es que los países como, como Estados Unidos y Gran Bretaña estaban metidos en una circulación, vendían los radioisótopos. Entonces, bueno, es muy interesante. Sí, supongo yo también que tiene que ver con estos contextos y discutir estos contextos y ver qué papel estaban jugando los científicos en el mundo. Ya decías tú, Ana, que la ciencia ha cambiado al mundo. Vamos a ver, sí lo ha cambiado. Hoy no podemos concebir mucho de la tecnología que tenemos si no fuera por esa investigación básica que se ha hecho, tanto en salud como en aplicación, como en ingeniería, etcétera. Y esa ciencia, que es la ciencia del siglo XX para acá, ha tenido un impacto profundo en la sociedad, a nivel global, además, en los años más recientes. Entonces, supongo yo que también la historia tiene que decir algo de cómo se está comportando, digamos, todo el aparato científico, por ponerlo de una manera muy general, y cómo está impactando la sociedad. ¿Eso también sucede? Es un fenómeno muy reciente, entonces es difícil hacer historia sobre lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Hace falta poner cierta distancia para poder interpretar, ¿no? Hechos tan recientes como lo que ocurría en el siglo pasado, ¿no? Ajá. Apenas está interpretando qué es lo que realmente ocurrió, cuáles fueron elementos que no se tomaron en cuenta en su momento, pero que resultaron ser importantes. Y ahorita quisiera volver sobre una cosa que mencionaste, los adelantos tecnológicos, cómo ayudan a la historia. Hay una cosa que es fascinante. En 1906 más o menos se dio a conocer un escrito que se dieron cuenta que era debido a Arquímedes. O sea, Arquímedes muere en el 212 a.C. Ese escrito es muy importante porque nos habla sobre el manejo del infinito, un concepto que le trajo muchos quebraderos de cabeza a los científicos, a los matemáticos, a los filósofos, hasta que más o menos se puede decir que se dominó en el siglo XIX. Pero siempre se hablaba de que los griegos le tuvieron horror al infinito, igual que al vacío, porque no sabían cómo manejarlo formalmente. Bueno, se descubrió este documento que había sido redescubierto a principios del siglo XX, y luego se perdió otra vez, y vuelve a aparecer en una subasta en 1998. Ese escrito estaba oculto, porque sobre él se había escrito unos rezos, porque pensaba que eso era más importante en su momento. Eso fue sobrescrito en algún momento a finales de la Edad Media. Bueno, alguien se da cuenta que abajo del texto hay unos diagramas matemáticos. Se lo comunican a un experto. Pero ya en el siglo XX. Ya en el siglo XX. Sí, a principios. Sí, hay un personaje que es muy importante, se llama Heiber. A simple vista se podía ver ahí el diagrama. Entonces le escriben a Heiber. La contraluz o algo así. Heiber era un señor muy importante, que es el que pasa directo del griego al alemán los elementos de Euclides. De hecho, los elementos de Euclides, casi todas las versiones que conocemos ahora, de alguna manera son traducciones de la versión al alemán de Heiber. Y a este señor le escriben y le dicen que aquí en Constantinopla tenemos un documento que tiene algo de matemática griega. El señor viaja y de lo que alcanza a ver, abajo del texto sobrepuesto, dice, parece ser que son un texto que se llama El Método de Arquímedes, donde se revelan unas cosas sensacionales, ¿no? Él logra sacar algo de información, pero regresa a Dinamarca y el libro se pierde. Y reaparece, decía, en 1998 en una subasta. Carísimo, seguramente. $2 millones se vende, a final de cuentas. El gobierno griego quiso recuperarlo, no pudo. Yo hubiera pensado que más de $2 millones para un gobierno, para un documento tan importante, es nada, ¿no? Ahora, a lo que iba con la tecnología es que gracias a técnicas que utilizan cuestiones de ¿cómo se llaman? Rayos ultravioleta y otras técnicas, se puede ver lo que está escrito por debajo. Entonces, es lo que te preguntaba, si el uso de estas técnicas fue lo que permitió. Y los expertos en conservación de libros pudieron separar las hojas, recuperar lo más que se podía, y encontraron que Arquímedes en finales del siglo III a.C. ya tenía un manejo formal del infinito, ¿no? Algo que se pensaba que había sido imposible para los griegos. Entonces, aquí es como la nueva tecnología ayuda a descubrir cosas sobre el pasado, ¿no?
Bueno, y entonces viene esta pregunta. ¿La historia impacta la forma en que se hace ciencia? Por ejemplo, podríamos decir, hay un descubrimiento o cosas recientes que se revelan con los estudios de ustedes, ¿impactan a la forma en que se hace investigación en los laboratorios, en los centros, etcétera? O sea, va de vuelta hacia la investigación. En este caso sí, porque compañías privadas se ofrecieron a hacer el trabajo gratis para tratar de extraer esta información. Mira. Sí, o sea, ¿y qué significa? Que tienen que desarrollar nuevos programas que les permitan interpretar a partir de fragmentos, de manchitas, cómo pueden reconstruir un texto. Eso es en cuanto a la tecnología. La filología también se beneficia. Digamos, este texto es un tesoro, ¿no? Todavía está siendo estudiado. Todavía no han sacado la versión oficial, la nueva traducción sobre la cual están trabajando. Pero ya se publicó el texto en griego. O sea, se hizo la recuperación texto en griego, ahí está, para ver quiénes le ganan al equipo que está haciendo la traducción actualmente, ¿no? Puede pasar entonces, Ana, también en el campo de la biología, que al reencontrar o reinterpretar ciertas investigaciones, bueno, seguramente uno encuentra cosas divinas como esto, pero es precisamente el punto que decía Rafael, que mencionabas tú. Efectivamente es esta, decía yo en un principio, esta hibridación entre la historia y la ciencia es en los dos sentidos, ¿no? La ciencia ha salido beneficiada, lo mismo que ha salido beneficiada la historia. Y una cosa de la que no hemos hablado, pero espero que tengamos tiempo de hacerlo, es que también la historia de la ciencia ha repercutido, y tendría que hacerlo mucho más, en la enseñanza de la ciencia. Porque es lo que mencionábamos, a través de estos estudios históricos, de qué han hecho los científicos, qué artefactos, etcétera, es como conoces la ciencia, ¿no? La naturaleza de la ciencia, como se dice en filosofía, ¿no? No, de hecho, hay quien sostiene, yo creo que adecuadamente, que no se podría enseñar ciencia si no se enseñara historia. Sí. Incluso hay quien propone que enseñar matemáticas tiene que pasar por enseñar mucho de la historia para que los conceptos sean comprendidos de otra manera, no como fórmulas, no como elaboraciones abstractas. Y tampoco como el dato biográfico y apréndanse la fecha en que nació y murió tal personaje. Eso no es hacer historia. Eso no es hacer historia. Es hacer anécdotas. Es hacer anécdotas, sí, que ¿no? pueden ser bonitas. Y a veces quieren interesar a los lectores a través de estas anécdotas, pero a veces son anécdotas muy sosas, ¿no? Sí, sí. Como dice Ana, el decir dónde nació, cuándo murió, cuáles son los títulos de sus... Eso lo encuentras en cualquier... Pues no te sirve de mucho, ¿no? Anecdotario. Pero sí es muy importante lo que señala Ana en cuanto a enseñanza, ¿no? Porque mucho lo que se enseña de ciencia, se enseña como si fueran dogmas, como si fuera una especie de religión y los maestros fueran una especie de sacerdotes, ¿no? Cuando está uno en secundaria, el shock que recibe uno cuando le dicen, resuelve estas dos ecuaciones lineales, ¿no? O sea, 3x más 2y igual a 5 y 5x más 7y igual a 6. Resuélvelo. Uno aprende cómo hacerlo, pero es una... Y pasas la secundaria, pero no le sacas el provecho. Y nunca entendió uno de qué se trataba eso, ni cuál es el origen de esa problemática, ni por qué es importante. Ni en qué te puede servir. Exactamente. ¿No? Y más aún, creo yo, se enseña ciencia de manera que pareciera que es infalible, que nunca hubo retrocesos, que no hubo errores o que no hubo teorías rebasadas por otras, en fin. Rechazadas, que hay pensamiento que se introdujo mágico y hay que quitarlo, en fin, una serie de cosas que no hacen a la ciencia menos valiosa, por el contrario, la revelan como una actividad humana capaz de autocriticarse. Pues es que además la ciencia es parte de la cultura, y entonces no puedes pensar que es una esfera aparte, que es inamovible, que es además inmaculada. Esta idea de que los científicos buscan la verdad, eso ya está más que superado. La verdad no existe. O sea, la objetividad en la ciencia también ha sido histórica. No es lo mismo lo que ahora damos por objetivo que lo que se daba por objetivo en el siglo XIV o en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Entonces, la historia, yo sí quisiera como que recalcar esto, te permite entender la naturaleza de la ciencia. Y cuando tú les enseñas a los estudiantes, yo doy clases de biología en el primer semestre de la licenciatura, son chavos que vienen de la prepa y que van a estudiar para ser científicos, y les revelas esto de que, bueno, miren, la naturaleza de la ciencia es esta, y los científicos se ponen de acuerdo y se forman redes, etcétera, etcétera. De repente dicen, pues sí, ¿no? Entonces como que les cae se les cae un velo de, bueno, es que la ciencia es
algo inalcanzable. Y excepcional. Los científicos son unos ciros peralocas que están metidos en sus laboratorios. Y eso no es cierto. Eso bueno, no es para vamos a nada seguir cierto. platicando de esto. Estamos por irnos a la pausa. Seguramente, como ve nuestro público, estos son temas muy apasionantes y vamos a platicar en la segunda parte cómo dedicarse a esto y qué temas de trabajo tienen nuestros invitados. Nos mantenemos en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Los esperamos después de la pausa. A pesar de que en todas las áreas de la ciencia hay una creciente especialización en el estudio de los fenómenos de la naturaleza, se aborda cada día y con más frecuencia de manera conjunta por distintas disciplinas. Tal es el caso de la estrecha relación que se ha establecido entre la física y la biología en una rama que se conoce como biofísica. La Sociedad Internacional de Biofísica define a esta disciplina como un punto de unión entre la biología y la física que busca describir los fenómenos de la vida en toda su complejidad, encontrando patrones en la naturaleza y haciendo predicciones sobre las fuerzas que modelan distintos sistemas. La biofísica intenta encontrar los principios que describen patrones en los sistemas vivos a todos los niveles, y cómo trabajan estos sistemas desde los átomos hasta las moléculas y las células, así como desde los organismos más pequeños hasta los ecosistemas. Hay una serie de tópicos, muchos de ellos médicos, que solo pueden abordarse y resolverse desde el punto de vista de la biofísica. Qué bueno que continúan con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Recuerden que como cada programa les vamos a obsequiar la revista Ciencias. Háganos llegar sus comentarios sobre el programa, sus datos y con mucho gusto les indicamos cómo recoger su obsequio. La revista Ciencias es la publicación de cultura científica de la Facultad de Ciencias, donde tratamos muchos de estos temas como los que hemos platicado en los programas, como el de hoy, de historia y ciencia. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros. Recuerden que están apareciendo los datos en la base de su pantalla para que se puedan comunicar. Estábamos platicando del impacto de la ciencia y de hacer estudios de historia en la ciencia y el conocimiento. Yo pensaba de pronto, Rafael, que alguien en algún momento tendrá que documentar cosas tan recientes como el surgimiento de Internet, la forma en que se comunica a nivel global todo el trabajo disciplinar, la forma en que los estudiantes usan esos conocimientos, el acceso que pueden tener a documentos como este, que en un futuro, como este que mencionabas, tan interesante y que seguramente rápidamente va a estar en la red, en fin. Entonces, eso es impresionante. Digamos, hace unos 20 años, 25, tú necesitabas un documento, un artículo, podías esperar 2 meses a que te lo consiguiera algún conocido y te lo enviara.
que te lo fotocopiaran, etcétera. Si estabas viviendo en Europa, en Estados Unidos, eras más afortunado. Ahí sí, de un día o 2 días te conseguían el documento, pero desde México era, espérate 2 meses, ¿no? Ya cuando te llega el documento ya se te olvidaba para qué lo querías, ¿no? Pero ahora, como tú dices, necesitas algo, entras a internet, encuentras el documento, encuentras la información. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno buscando en Google, así nada más, encuentra una información no muy confiable. Pero para recuperar lo que aparece como libros, como lo que aparece en revistas, es un instrumento que aún no logra uno captar la importancia que lo tiene, ¿no? Lo que sí es que lo que uno haría antes, tal vez en 2 o 3 meses, ahora lo puede hacer uno en una semana, ¿no? Porque uno dispone de la información. Bueno, y además están todas estas revistas digitales, por ejemplo, ahora. Entonces, si la UNAM está suscrita, tú de tu oficina te puedes meter a una revista que se edita en Holanda o en Harvard o en etcétera, ¿no? En alguna universidad latinoamericana y bajar gratuitamente, porque la universidad está inscrita, el documento o el artículo que acaba de salir hace 2 meses. Igual un artículo que salió hace 10 o 15 años, ¿no? Y no, es impresionante. De documentos, yo pensaba también hace un rato, bueno, la correspondencia. La correspondencia entre investigadores es muy importante para documentar cómo van cambiando sus ideas sobre un tema. Incluso hay quien se dedica a estudiar correspondencias. Recuerdo ahorita la de Darwin y Wallace para publicar la propuesta de la teoría de la evolución y cómo ahí hay unos documentos perdidos que no se logran ubicar totalmente y hay un punto ciego de la investigación que quizá en algún rato aparezca, como sucedió con este documento. Sí, es que estos archivos que contienen las correspondencias de los científicos son muy importantes porque además te revelan cosas que no parecerían obvias. Por ejemplo, desacuerdos, envidias, cosas que pasan entre los científicos que no necesariamente se ponen en los libros o se ponen en los artículos, pero que fueron determinantes para que se publicara una cosa o no se publicara, para que apareciera una revista o no. Porque los debates en la ciencia son, desde el punto de vista de los historiadores, momentos históricos fundamentales, porque ahí es como conoces, por ejemplo, cuáles eran las políticas científicas en determinado momento, en determinado país, en determinado contexto, disciplinario o no, ¿no? ¿Qué hizo que surgieran estos debates? Hay un libro muy bonito sobre el debate del Devónico. El Devónico, como espero que todos nuestros televidentes sepan, es una época geológica asociada a ciertos fósiles que aparecen. Pero el Devónico se establece como era geológica en el siglo XIX a partir de un debate que se dio en Devon, Inglaterra, cuando unos paleontólogos se dieron cuenta que se desgajó un cerro y entonces dejó ver los estratos geológicos y se dieron cuenta que había unos restos fósiles en un determinado estrato que no se correspondían con lo que ya estaba conocido, con el silúrico que era el anterior y con el superior. Entonces se hizo un debate que duró varios años en la sociedad inglesa. Entonces fueron paleontólogos del continente francés, entonces estuvieron discutiendo un buen periodo de tiempo y decidieron que eso era totalmente nuevo y entonces le llamaron el estrato del Devónico. Entonces es en estos debates donde se establecen criterios de objetividad, que cuenta como evidencia, etcétera. Entonces pues resultan ser cosas muy interesantes. Y debe haber muchos documentos al respecto, pero claro, si te vas muy atrás, a lo mejor ya no es tan fácil encontrar esa documentación y tienes que hacer un seguimiento muy puntual. Vamos a hablar un poco de los temas que ustedes trabajan para que nuestro público sepa el tipo de cosas que se investigan en Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias. Un pequeño comentario sobre lo que decía Ana. Esa correspondencia es abundante más o menos entre el siglo XVI, XVII al siglo XX, pero ya de la segunda mitad del siglo XX para acá, eso ya se va perdiendo y en los últimos 20 años yo creo que se va a perder completamente porque mucho eso se da a través de internet. Entonces todos estos... El correo electrónico es... Pero generalmente uno tiene su clave, no es algo que esté disponible para que la gente lo consulte, ¿no? Entonces esa es la parte que se va a perder. Y que ahora se puede hacer público, porque tú me puedes mandar un correo electrónico y yo sin que tú sepas lo puedo enviar. Y antes las cartas eran
yo te lo mando a ti, Pati, y te puedo poner lo que yo realmente pienso, lo que sea. Y se guarda, ¿no? Sí, entonces eso va a cambiar también la manera como puedes recuperar lo que ocurrió. Rafael, platícanos un poco más de tu tema directo de trabajo en la facultad. Tú has explorado cosas de Edad Media, de Renacimiento, de épocas bastante, que pueden sonar muy lejanas, pero que al final otra vez vemos que pueden tener repercusión en el conocimiento del presente. Sí, mira, tengo varios intereses, podría decir, o proyectos, ¿no? Pero tal vez el principal es uno que tiene que ver con la historia de la óptica. La óptica en las últimas décadas como que ha perdido mucho. Hablando de óptica para que el público lo tenga más claro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ahora, cuando se habla de óptica, se está pensando siempre en la óptica física, ¿no? Propiedades de la luz, o se puede estar pensando en cómo funciona el ojo, cómo se recibe los estímulos, cómo se transforman, cómo son interpretados por el cerebro, ¿no? Pero si te vas a la antigüedad, incluía más aspectos geométricos, aspectos psicológicos, aspectos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es la óptica de la antigüedad, otra es la óptica de la Edad Media, en la que ya se introducen muchos elementos religiosos, en la que el ver puede tomarse como una analogía que permite entender cómo es que comprendemos las verdades supremas. Y otra cosa va a ser la óptica del siglo XVII, cuando ya se conoce más sobre los procesos de cómo se interpretan las imágenes, ¿no? Hasta por el siglo XVI se pensaba que había algo que llegaba desde fuera, ¿no? Pero ese algo que llegaba desde fuera era la respuesta a que algo había salido del ojo, ¿no? O sea, cuando veíamos nosotros era porque salió una especie de fluido. Esa era una teoría. Otra era que el medio se transformaba por efecto de la luz y entonces la luz no era algo físico, sino era un estado de lo transparente. Entonces, son cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo me he dedicado medio a estudiar eso hasta, digamos, principios del 17, ¿no? Llegando hasta Newton. Esa es una parte. Otra parte, pues, es la historia de las matemáticas en el periodo griego, y luego cómo es transformada por los árabes, cómo entran nuevos problemas que los griegos no atacaron o que dejaron en cierta etapa de desarrollo, ¿no? Esos son como que dos de los temas principales. De ahí han derivado a otros, como el uso de cómo se plasma en la pintura, en las artes, en la Edad Media, en el Renacimiento, los nuevos conocimientos sobre la naturaleza, y cómo se produce un movimiento en el siglo XV que pretende representar el mundo tal como es. Ya no como se hacía en la Edad Media, que lo que hacías era representaciones simbólicas. No te importaba dónde estaban situados los personajes, no te importaban los tamaños relativos, pero gracias a ciertas técnicas geométricas, no voy a abundar en ello, pero gracias a eso se pudo plasmar los objetos de acuerdo a los tamaños que les corresponden, las proporciones que deben de tener, y que hacía que cuando viera una pintura uno pudiera imaginarse que está viendo algo real, una escena real, ¿no? Bueno, vamos a regresar después a los temas que trabaja Ana. Vamos a ir a otra breve cápsula de algún comentario sobre el tema que estamos conversando, sobre todo de la crítica de la ciencia, y volvemos a platicar en nuestras conversaciones sobre ciencia. Vamos a la cápsula. La ciencia, como casi cualquier actividad humana, cambia a lo largo del tiempo. Destacados investigadores y filósofos analizan esos cambios y afirman que mucho de lo descrito por las teorías científicas no es necesariamente definitivo. Por ejemplo, la evolución biológica no había sido bien entendida hasta mediados del siglo XIX, hasta que Charles Darwin propuso su teoría del origen de las especies a través de la selección natural. Y ello ha llevado a nuevos descubrimientos y explicaciones. Así, los científicos permanentemente recorren el camino de generación de nuevos conocimientos a través de la revisión, el cuestionamiento y el cambio, sin que esto le reste objetividad a la investigación científica. Richard Levins, destacado filósofo de la ciencia de la Universidad de Harvard, afirma que reconocer la validez provisional de la ciencia no es solamente imprescindible, también es bello.
platicando aquí sobre historia y ciencia y estamos conversando con dos destacados profesores de la Facultad de Ciencias que están dedicados al campo de la historia de la ciencia. Ana, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en este terreno? Mira, yo, a diferencia de Rafael, que estudia épocas antiguas, yo me he dedicado más a la historia de la biología contemporánea, digamos, básicamente siglo XX. Uno de mis proyectos que estoy desarrollando ahora es el de la historia de la genética en México. Bueno, llevo ya varios años trabajando en eso, y es un campo muy interesante. Cuéntanos, a ver, porque luego el público no le explicamos cosas. ¿Qué es la genética? Bueno, la genética es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres de una generación a otra y los procesos que afectan a los genes, a los genomas en esta herencia, ¿no? Y entonces, bueno, me he dedicado a saber cómo se introdujeron ciertos principios que ahora llamamos los principios mendelianos, gracias a este monje Gregor Mendel, que postuló los principios por los cuales las características de los padres heredan a los hijos. Es lo que se conoce como genética mendeliana. Y una parte de ese proyecto fue ver cómo estos principios mendelianos habían sido acogidos en México. Obviamente el mendelismo a nivel mundial empezó a finales de los 1800 y principios del siglo XX. ¿Qué pasa en México? Pues en México estamos en una revolución. Entonces, obviamente, estos principios mendelianos entran una vez que ya acaba la Revolución Mexicana en los años 20, entra, igual que en otros países, a través de la agricultura, porque obviamente el mendelismo tiene toda esta herramienta de del mejoramiento vegetal y el mejoramiento animal, etcétera. Y luego me he ido un poco a qué pasó en los años 60, en la posguerra, donde a nivel internacional la genética humana y la biomedicina se estaban transformando radicalmente por cuestiones derivadas justamente de la Segunda Guerra Mundial, y cómo hubo grupos en México que fueron muy importantes en estos desarrollos de citogenética, de radiobiología, de diferentes ramas de la genética, que son muy poco conocidos, pero que hicieron grandes contribuciones, no solo a la ciencia general, sino también desarrollaron polos de investigación muy importantes aquí en México. Sí, y bueno, después hay otra parte que a lo mejor el público ha visto mucho, hasta en las historias de la televisión, no, es que le hicieron la prueba del ADN y querían saber si era el hijo, no era el hijo, etcétera, que viene ya en las décadas más recientes con la descripción del genoma humano, por ejemplo, o sea, de toda, digamos, el acervo hereditario que tenemos los humanos, y que también habrá que estudiarlo, y hay quien está estudiando cómo se dieron esos descubrimientos, cómo hay competencia entre grupos de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la parte posterior a lo que tú trabajas, digamos. ¿Cómo hay una dimensión que es la relación o los vínculos que se establecen entre, digamos, el desarrollo de este aspecto de la ciencia, la genética, y las creencias religiosas de la gente, ¿no? Que es algo muy importante. Es una cosa que no mencioné yo, que es que también me ocupaba del caso Galileo y de sus conflictos con la Iglesia, sus conflictos con otros grupos de astrónomos, de grupos de poder, a fin de cuentas, y ese tipo de conflictos se repiten ahora con mucho mayor impacto, porque eso lleva a políticas públicas que tanto se están interfiriendo con la libertad de pensamiento de la gente, la libertad de acción, si el cuerpo de uno es su cuerpo o es parte de un entramado social en el cual es complicado cambiar las reglas, etcétera, ¿no? No, y aunque ha pasado tanto tiempo desde Galileo, todavía hay quien dice, bueno, y el papel que juega particularmente la religión católica con respecto a la ciencia, ¿cuál es? Y todo eso también está en medio de los análisis, porque tienen que ver con una parte sustantiva de las personas, que es la propia información que va generando su familia, su sociedad, su momento histórico, y cómo eso se refleja en cómo absorbe los conocimientos, nuevos conocimientos a los nuevos descubrimientos, ¿no es así? Bueno, sí, de hecho ahora existen muchos estudios multidisciplinarios
que involucran antropólogos, historiadores de la ciencia, filósofos que hacen bioética, geógrafos, comunicadores, porque realmente el impacto de la ciencia ha sido tan importante en las sociedades actuales que a veces entender un fenómeno necesitas de la colaboración de otras personas, de otras disciplinas, pues, para entender un desarrollo científico o la creación, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social o de los institutos de salud. Tienes que estudiar desde un punto de vista más disciplinario de lo que se hacía hace 30 o 40 años, por ejemplo, ¿no? No, y particularmente la ciencia en México, digamos que es joven. Vamos a llamarle así. Sí, de alguna forma, sí. Y lo que tú estás haciendo, por ejemplo, documentar un campo dentro de la ciencia mexicana, pues te lleva a trabajos relativamente recientes y a ser muy cuidadosa en la interpretación que se va dando de esto. Por ejemplo, una de las cosas que yo estudio es los orígenes de la citogenética humana. Para aquellos que no conozcan el término, la citogenética se refiere al estudio específico de los cromosomas en las células en este caso de las células humanas. Puede ser citogenética animal o de plantas, pero en este caso de la humana. Es un grupo muy importante que se creó en los 60s en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El desarrollo de este grupo de investigación no se puede entender si no estudias el desarrollo de las políticas públicas que llevaron a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque está conectado este grupo de investigación con la política de proveer de las mejores herramientas científicas que se tienen en el momento en la salud pública en México, que era una de los grandes llamados de los gobiernos por revolucionarios en México, ¿no? Entonces son historias que se retuercen, que se hacen difíciles, pero que son entramados que cuando tú los logras descifrar dices, bueno, qué bonito. Bueno, digamos, de los estudiantes que nos están viendo, si se quisieran dedicar a esta disciplina, a hacer historia de la ciencia, ¿qué tendrían que estudiar? Tendrían que estudiar historia y luego especializarse en un tema de ciencia o estudiar ciencia, como fue el caso de ustedes, y luego desarrollarse en el área de las humanidades. ¿Cuál sería el camino o qué les parece? ¿O son los dos? Mira, yo recomendaría que empezaran por estudiar ciencia, alguna disciplina, ¿no? Y luego pueden entrarle, si eso les interesa, a estudiar cuestiones históricas, método de investigación histórico, etcétera, porque es difícil estar hablando sobre alguna temática que uno desconoce. O sea, cuando escuchas a veces las opiniones de algunos políticos, uno se da cuenta que no tienen la más mínima idea del tema sobre el cual están hablando, y simplemente están repitiendo lo que algún asesor les explicó, y están pues jugando a veces al teléfono descompuesto, ¿no? Entonces yo creo que hace falta tener una base científica, no diría sólida, a nivel de que hicieran investigación en esa área. Sería muy deseable que lo hubieran hecho, porque eso te da otra dimensión cuando estás estudiando los problemas históricos, ¿no? Uno lo ve constantemente en conferencias, cuando está uno escuchando las ponencias de colegas que vienen de disciplinas humanistas, cómo de repente, diría uno, se le hace bolas el engrudo, ¿no? De que están hablando de algo, y no es que quiera hablar mal de ellos ni nada por el estilo, ¿no? No, pero finalmente es complicado, ¿no? Las metodologías, los lenguajes, demás en ciencia sí son especializados. Sí, son especializados. Y entonces sí cuesta trabajo. Es una forma de ver el mundo muy particular. Distinta. Sí, sí, y también el lenguaje de los humanistas es muy especializado, y uno tiene que aprender a descifrarlo, tratar de hablar en los términos en los que ellos hablan. Son muy elegantes en su manera de expresarse. Los científicos son como un poco más directos, más burdos, no están preocupados por las florituras, ¿no? Ni por la precisión a veces en el lenguaje. Pero yo creo que la base debe ser la ciencia, y ahora, eso no quita que gentes que han estudiado filosofía o historia sean excelentes historiadores. Muchos de los mejores historiadores en el extranjero, sus orígenes son en disciplinas que no son científicas, ¿no? Y ellos en la cuestión científica que están tratando están a la par de los investigadores casi. Sí, aunque la regla general es venir de una especialización o de una carrera científica. Yo pienso exactamente lo mismo que Rafael. Esa es
la trayectoria que yo seguí, pero tampoco quisiera pensar que es el único camino para hacer historia de la ciencia, ¿no? Hay muchos caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido estudiantes en la Facultad de Ciencias, digo, en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, que vienen de disciplinas que no son científicas. Y entonces, pues su desempeño, sus intereses han sido bien recibidos en las... Y vamos a decir, vienen de ya sea física, matemáticas, biología, puede ser cómputo, química, por ejemplo, geología, paleontología. Vienen de psicología también y vienen de derecho, ¿no? Porque hay una parte en el derecho en el que se apoyan mucho en la lógica, por ejemplo, y esas personas se impactan por la lógica y de repente quieren dedicarse a eso. Y hay estudiantes en el posgrado de Historia y Filosofía de la Ciencia que vienen precisamente de derecho, ¿no? Y se quieren especializar en lógica, ¿no? Una lógica que se llama lógica deóntica, que no me pregunten qué es. No nos vas a decir. Pero tiene que ver con el Pero derecho, entonces ¿no? estos son campos también donde, como decías, Ana, hay una interdisciplina, hay participación de muchas entidades, cuando menos en la UNAM y supongo que en otros lugares donde haya formación de historiadores de la ciencia, que eso no se los he preguntado, ¿lo hay nada más en la UNAM o en otros lugares de México? No, hay en otras universidades y en otros centros de investigación y no solo en el Distrito Federal, digamos, sino también hay otros grupos en otros lugares de la República, en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, en la Nicolaita de Hidalgo. Se sorprende uno en los congresos cuando asistes y ves a personas que no habías visto antes presentando trabajos que han realizado en su propia entidad, que refleja que hay un interés, grupos de personas que tal vez no fueron contratados para hacer eso, pero que poco a poco van abriendo cancha para que eventualmente haya gente que sí se dedique formalmente a eso. ¿Ustedes cómo se reúnen, cómo trabajan? Porque eso a veces no lo explicamos mucho a los chicos que van a inclinarse por estas áreas. Hay congresos, hay discusión de resultados, hay presentaciones a nivel nacional, internacional. ¿Qué tanto se hace? Bueno, es que fíjate que este campo ya es un campo sólido y consolidado de estudios. De hecho, hay departamentos de historia y filosofía de la ciencia, de historia y o filosofía de la ciencia en casi todas las universidades de prestigio, incluyendo obviamente la UNAM. Y obviamente tenemos revistas especializadas donde publicar, congresos especializados donde ir a presentar. Por ejemplo, a los míos no va Rafael y yo tampoco a los suyos. O sea, ya son muy especializados los congresos. De repente si te encuentras un congreso muy grande de historia de la ciencia, que acaba de pasar, por ejemplo, en Manchester, donde vamos físicos, biólogos, químicos, de todo, pero son congresos muy grandes, ¿no? 2,000, 2,500 personas. Pero sí tenemos nuestras sociedades específicas a las que pertenecemos. Yo pertenezco a las de historia, él pertenecerá a otras, en fin, ¿no? Entonces sí es un campo que se ha vuelto muy, muy especializado, igual que la ciencia se ha vuelto muy, muy especializada en ciertos campos. Pero sí podemos hacer un llamado, porque a veces los chicos, y eso lo repetimos mucho en esta serie, se quedan con la idea de las profesiones tradicionales, ¿no? Aunque les hablamos mucho en los medios de que hay otras opciones universitarias o técnicas, etcétera, regresamos a esto de que tengo que ser abogado, médico o comunicador, etcétera, pero casi nunca les mencionamos que después de las áreas científicas también hay especializaciones como estas, ¿no? Sí, claro. Y hay especializaciones, pero que a su vez tratan de ocuparse de los que son los campos de trabajo de otras disciplinas, ¿no? Si eres historiador de algo, de la ciencia, tienes que estar en contacto con científicos, con historiadores así puros, con filólogos, con antropólogos, ¿sí? O sea, quieres hacer una investigación sobre cómo es que se están llevando a cabo las plantaciones de tal especie vegetal, pues uno como científico a veces requiere de alguien que sepa, no sé, esas técnicas, en qué son novedosas, en qué sentidos pueden ser un retroceso, y luego tienes que ir a entrevistar a personas. Entonces te pones en contacto con antropólogos que saben cómo hacer historia oral, cómo hacer las preguntas adecuadas que las personas puedan entender y responder adecuadamente. Uno tiene que conocer el contexto cultural del lugar para adentrarse, ¿no? No nos vaya a pasar lo que a los primeros antropólogos en el siglo XIX, que iban a entrevistar a estas tribus en lugares perdidos y hacían toda una serie de interpretaciones sobre pensamiento mágico y que décadas después
hay testimonios de que esas personas que eran entrevistadas luego se estaban burlando de los que vinieron, ¿no? Dice, ay, les contamos una historia que es para niños. Y no entendieron nada. Y no entendieron nada. Bueno, o supusieron que era el pensamiento tribal, ¿no? También la arqueología, porque tuvimos incluso aquí a la doctora Linda Manzanilla con todo su equipo, que es interdisciplinario, y muchas de las interpretaciones o de los equipos incluso que se están generando para analizar las piezas que van encontrando las excavaciones, etcétera, en todo ya tiende a haber, ya tiende a haber una relación muy, muy cercana y una discusión. No nada más es tú haz tu parte y yo hago la mía y luego las juntamos. Hay una discusión de trabajo en el laboratorio, en el centro de trabajo, para decir qué tan fuertes y qué tan sustentados y robustos son los resultados que vamos a presentar. Ahora fíjate, muchos de los estudiantes egresados de la facultad, de las distintas carreras, les gusta mucho la docencia. Una forma de dedicarse a la docencia puede ser a través de la historia y la filosofía de la ciencia. Tú estudias, te dan bases muy importantes, y con estos estudios de historia y filosofía tú puedes no solo programar tus clases, sino puedes tener una visión diferente de lo que es la ciencia. Y entonces esta relación entre la historia y la filosofía y su impacto en la enseñanza también es un campo muy fértil para estudiar, hacer tesis de licenciatura, de doctorado, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Yo me quedo muy contenta de ver que hacemos esta invitación a los muchachos, a los padres de familia que están viendo, para que alienten a sus hijos a seguir estos nuevos campos de trabajo. Les agradezco a ustedes dos, a la doctora Ara Barahona y al maestro Rafael Martínez, el haber estado conversando con nosotros hoy. Ya tendremos oportunidades de profundizar en algunos de los temas. Claro que sí. Y les invito a continuar con nosotros en los próximos de la serie del Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. La siguiente semana, por cierto, estaremos hablando de publicaciones, internet y ciencia. Estos aspectos que han estado sujetos sobre todo a debate en los años más recientes. Vuelvan con nosotros, saben que estamos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos.